En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Qué gusto darles la bienvenida nuevamente a Entre Amigas. Nos sentimos muy felices de que hoy estén acompañándonos y quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy y saludarla amablemente a nombre de todos los oyentes. Vivi, bienvenida a Entre Amigas. Hola Rosy, muchas gracias, un gusto saludarte. Bueno, igualmente para mí es un gusto saludarte y presentarle a nuestros oyentes a Viviana Pérez. Ella es psicóloga, esposa del pastor Piña, con quien llevan casados 16 años y acompañándole en el ministerio, ¿cierto? En los desafíos pastorales y actualmente en el departamento de jóvenes, de hogar y familia y de salud allí en la Asociación del Noreste Colombiano. Viviana es madre de 3 hijitos y qué bueno que ella está hoy aquí con nosotros y vamos a tener un tema sumamente especial. ¿Quieren saber cuál es el título de la temática de hoy? Pues bien, tiene un título bastante subjetivo: Mamá Influencer. ¿Será que nosotras como madres cumplimos ese rol? Bueno, durante el desarrollo de este tema lo sabremos y encontraremos tal vez una faceta interesante en nuestro rol de madres. Así que bienvenidas todas. Y si tú no eres madre, pues este tema igual trae gran aprendizaje para tu vida, para ayudar a otras personas, para orientarlas, y te invitamos a que sigas conectadas aquí en Entre Amigas. Vivi, ¿qué te parece si hacemos una oración? Claro, sí señora. Bueno, así es, en Entre Amigas nos gusta invitar a Jesús, el gran amigo. Estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tus bondades y por el privilegio de ser madre, Señor. Gracias por tus cuidados, bendícenos y ayúdanos a ser cada día la madre que nuestros hijos necesitan. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Vivi. Quiero decirle a nuestras amigas que ha llegado el momento especial del Tips de Belleza. En Entre Amigas, el tip de belleza. Nuestro tip de belleza para hoy es manejo del estrés. Vamos a implementar técnicas de relajación en nuestra rutina diaria, tales como respiración profunda, meditación, planificación y organización. Es muy importante organizar nuestro tiempo de manera eficiente para evitar el estrés relacionado con tareas pendientes y responsabilidades. En Entre Amigas, el tema del día. Y hemos llegado al desarrollo de nuestro tema del día. Recuerden que hace un momento les mencioné que hoy estamos hablando de mamá influencer y con nosotros Viviana Pérez, psicóloga, quien nos acompaña desde la ciudad de Cúcuta. Vivi, ¿por qué este tema en este tiempo? Bueno, si nos ponemos a analizar un poco y entramos a las redes sociales o entramos a herramientas como YouTube, vemos que los influencers cada día van en aumento, sea para actividades rutinarias, sea para ejercicio, sea para cocina. Cada vez hay más influencers y entonces eso me llamó la atención, ¿no? Para ver cuál es mi influencia como mamá en mis hijos y cuál es la influencia que yo estoy generando en ellos para enfrentar una sociedad como la de ahora, que es tan exigente, es tan competitiva. Y entonces, pues por eso me llamó la atención y viendo eso, pues creé ese tema así, de esa manera. Excelente, bueno, es un tema muy actual como todos los temas de aquí en Entre Amigas. Y quisiera preguntarte,
cómo ha influenciado el rol de mamá a través de las épocas. Bueno, en la cultura oriental, una persona no se llamaba por su propio nombre o su nombre específico, sino por honoríficos. Entre ellos, pues, mamá de, hija de, esposa de. Y es interesante, pues, porque desde tiempos de antaño, como nos presenta la Biblia, estas mujeres no se conocen por su nombre. Hay muchas mujeres, entre ellas la esposa de Lot y otras más, que algunas de ellas pudieron ejercer una tremenda influencia espiritual sobre su familia, sobre sus hijos, o que sus hechos marcaron en alguna forma la historia de la tierra o de la vida desde tiempos antiguos. Podemos mencionar también la mujer del flujo de sangre, la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, la viuda que conmovió el corazón de Jesús con su ofrenda y entre otras, muchas otras mujeres que no registran su nombre. Pero en este plan de lectura, pues en ese plan de actividad que vamos a desarrollar hoy en este conversatorio, me gustaría detenerme un poco en la mujer levita. Y esta mujer pues generó o fue la esposa de un hombre importante y también fue una mujer que quedó embarazada, tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Alguien puede preguntarse, pero ¿por qué esta mujer levita o por qué detenernos en la historia de la mujer levita? Y es importante considerar que no es porque sea importante, sino por la influencia que ella ejerció en su entorno. Así es, entonces vemos cómo esa influencia se remonta a épocas anteriores. Hemos tenido mamás influencers, ¿cierto? Y quiero preguntarte si en la actualidad hay ese tipo de mamás, mamás influencers. Sí, claro, en la actualidad encontramos algo similar como sucede aquí en la tecnología o en los avances actuales, y es que encontramos algunas mujeres, algunos seguidores o algunos influencers que tienen más de 100.000 seguidores en las redes sociales y algunas veces, pues, algunos de ellos quizás ni conozcan el nombre de sus seguidores, pero lo importante es que tienen esa cantidad de likes o de seguidores y eso pues nos puede mostrar en cierta medida que todos estos influencers tienen una repercusión sobre quienes están siguiéndolos, pero no conoce su nombre, no conoce por qué objetivo o qué tan grande ha sido su influencia sobre ellos, si ha sido positiva y de qué medida podemos eh, comparar su influencia en la sociedad o en aquellos 100.000 o 1.000 seguidores que pueden tener. Así es, entonces tú nos hablas de que en la actualidad muchas redes sociales contienen esos mensajes que los influencers tienen, pero realmente las mamás ejercemos una influencia muy amplia, muy abarcante en la vida de nuestros hijos. Y en esta época posmoderna, ¿será entonces malo ser una mamá influencer? Bueno, madre influencer, el mismo señor que llamó a Jocabet, que te llama a ti, Rosy, que te llamó a ti, que no me llama a mí, a ser una mamá influencer en medio del anonimato o en medio del reconocimiento, porque tenemos algo que hacer con nuestra propia vida, con nuestros planes, porque Dios tiene un propósito para nosotras como mujeres, como mamás, y quiere que dejemos un legado en este paso por la tierra. Eh, Volviendo a la mujer levita, ella, la mujer levita tampoco tenía un nombre. Su nombre aparece solo 2 veces en la Biblia, en Éxodo 6:20 y en Números 26:59 es donde solamente se menciona su nombre. Pero estoy hablando de nada menos que la madre de Moisés. La madre de Moisés era Jocabet, una mujer desconocida, casi nunca nombrada, reconocida por pocos, pero lo que nadie puede negar es el legado que ha dejado esta mujer anónima o que dejó en la vida de Moisés.
Sí, impresionante. Esta historia es muy bonita, muy especial de esta madre que hizo cosas extremas, ¿no? Para poder preservar la vida de su hijo y posteriormente cuando ya lo tuvo cerca, influir de una forma tan positiva, tan especial en este chico que llegó a ser ese líder tan destacado. Cuéntanos, Vivi, un poquito acerca de las características que tiene una mamá influencer. Bueno, la madre influencer es la que provee alimento espiritual a sus hijos, así como lo hizo con Moisés. Cuando Moisés cumplió 40 años, tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Ella creó una conexión espiritual con su hijo, de tal manera que él anheló volver a sus orígenes, a su principio, a su familia de sangre, a su familia natal. Pero ¿cómo sabía Moisés que era hebreo? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Eso también tiene una explicación y es la crianza. El lenguaje hebreo aclara que la hija del faraón había pedido a Mariam, la hermana de Moisés, para que le consiguiera una nodriza hebrea. Ujú. Y en ese entonces, pues estaban peligrando los niños y habían muchas madres que podrían ser nodrizas. Sin embargo, la mamá de Moisés, Jocabed, estuvo dispuesta y estuvo pendiente de amamantar, de cuidar de Moisés y de crear esa conexión tan especial, tan importante, que ejerciera una influencia a futuro sobre su hijo. ¿Será que como mujeres o como mamás estamos nosotras dispuestas también a buscar como esa mamá hebrea, a amamantar a nuestros hijos y a darles ese alimento espiritual que cree una conexión especial con nosotros como madres, pero especialmente con el cielo, con Dios, en el que ellos puedan reconocer y no olvidar esos principios y esas bases fundamentales sobre las que crecieron y sobre las que aprendieron en su niñez? Perfecto, bueno, muy bien. Entonces esa es una buena inquietud que nuestra invitada nos está generando a cada una de nosotras, ¿cierto? ¿Qué es tanto estamos dispuestos a hacer para convertirnos en esas madres influencer? Y justamente la pregunta que sigue apunta a eso. ¿Cómo podemos entonces convertirnos en madres influencer? Bueno, Rosy, se considera que el periodo de amamantamiento promedio es hasta los 3 años, ¿verdad? Pero entonces, debido a la pandemia o a todas estas situaciones y circunstancias que hemos vivido en los últimos años, muchos países han optado de alguna manera por la cuarentena, por el autocuidado, y nuestros hijos estuvieran en casa guardándose de este peligro, pues, de la enfermedad. Lo que algunas madres nos significó, nos implicó una responsabilidad enorme, pues tuvimos la oportunidad de influenciar sobre ellos positivamente, pero además de eso, modelar también para ellos en lo que desarrollábamos en nuestro diario vivir, en lo que enseñamos a ellos a manejar, por ejemplo, el tiempo, a cumplir con sus responsabilidades en cuanto a conectarse para sus clases, en cumplir con sus evaluaciones y tener la responsabilidad de decirles: hey, no te puedes copiar, no puedes abrir el cuaderno, no puedes mirar porque estás presentando una evaluación. Y entonces convertirnos en el rol de mamás también, pero profesoras al mismo tiempo, y a la vez influenciar sobre ellos la posibilidad o la necesidad de cumplir sin necesidad de que lo estén viendo, sin necesidad de que el profesor esté allí, y convertirnos nosotros en esa mamá que habla y que les influencia en cierta medida de cómo ser éticamente honestos. Ujú. Entonces, esa es una característica que yo pienso que nosotras debemos tener, y es el de llevar a nuestros hijos la necesidad de reflexionar en sus propios actos, de que ellos reflexionen en si están actuando bien o no están actuando bien, de tomar decisiones también es una característica importante que podemos influenciar en ellos, la capacidad de tomar una decisión correcta en el momento indicado, también la necesidad, la característica de poderles enseñar a ellos que primeramente deben buscar o debemos buscar
a Dios, debemos buscar la influencia que Dios puede ejercer sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos y sobre nuestro comportamiento. Y así podemos enumerar muchísimas características, porque es que el rol de mamás y más influencer es amplio, es muy grande en cuanto a características, en cuanto a denotaciones como madres en la influencia de nuestros hijos, es muy abarcante porque no solamente son lo que podemos decir, sino lo que hacemos. También esto modela para nuestros hijos y ellos también desean y ver en nosotros y a partir de lo que ven, pues deciden si hacen o no hacen, si continúan con el patrón, si repiten nuestro ejemplo o no lo cumplen o no lo repiten. Entonces, debemos cuidarnos, ¿no? Primeramente, cómo modelamos para nuestros hijos para que ellos puedan tomar el mejor ejemplo. Muy bien, excelente. Y eso denota que hay que pasar ese tiempo, ¿verdad? Con los hijos, eh, para que ellos puedan observarnos y de esa manera pues tomar ese ejemplo. Sabes, yo cuando tú mencionabas que la pandemia que nos enseñó, yo escuchaba algunas madres que me decían con hijitos de 5 años, 6 años, y me comentaban que sus hijos habían nacido, habían compartido con ellos en la dieta y de ahí en adelante los habían tenido que dejar a cargo de alguien y que para ellas la pandemia y ese tiempo de aislamiento en casa fue muy significativo porque pudieron en cierta medida compensar un poquito todo ese tiempo que habían perdido. Muchas de ellas, recuerdo un caso que me decía, no, es que yo ni siquiera pude estar cuando mi hijo dio sus primeros pasos, cuando dio sus primeras palabras porque yo estaba trabajando y en medio de ese tiempo que pudieron compartir, pues ganaron, ¿no? Ganaron experiencia y pudieron ejercer esa influencia sobre sus pequeños. Bien, Así es, Vivi. Quisiera hacerte una pregunta más. ¿Cuándo termina la influencia de una madre en el crecimiento de sus hijos? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? A veces creemos que nuestros hijos van a estar siempre bajo nuestra influencia toda la vida hasta que nos damos cuenta que no es así. Porque prefieren consultar a veces en Google antes de preguntarnos a nosotras cuando llegan a cierta edad. A Ujú. veces también decimos no hay tiempo. Y si somos mamás y tenemos bajo nuestro cuidado a nuestros hijos, debemos tener la suma precaución de priorizar la atención a ellos. ¿De qué sirve entonces, como nos dice la Biblia, de qué sirve ganar al mundo si uno pierde a sus hijos? Cada instante de la vida viene a ser la oportunidad para sembrar en la vida de los hijos una lección espiritual que les lleve a una vivencia única con el Creador. Jocabed tuvo que tirar a su bebé de 3 meses al río por un edicto del faraón Ujú. para salvar la vida de él, ¿cierto? Sí. Y esto nos habla que en la vida de esta mamá o de una madre llega el momento en que nos despedimos de nuestros hijos. No precisamente por la muerte, porque a veces pues no es por la muerte, ¿verdad? Sino por algún otro evento de la misma, que puede ser como estudio, el matrimonio, el trabajo, o porque simplemente nuestros hijos quieren volar y conocer nuevos horizontes, experimentar en otras tierras. El momento de despedida de una mamá para con sus hijos no tiene nada grato. Humanamente hablando, pienso que es algo que como si nos quitaran un pedacito de nuestro corazón o de nuestra vida, de nuestro aliento. Así sea cuando nos despedimos de ellos por unos días, es duro, ¿verdad? Ujú. Mantenernos lejos de ellos. Y ahora en estos días, en este tiempo que hemos experimentado con mi esposo, el trabajo en diferentes zonas en las que algunas veces los niños nos pueden acompañar, en algunas no, y siente uno como que le falta algo, ¿no? Se siente Va saliendo incompleto. de algún lugar y uno, me falta algo, tengo que llamar a alguien y no tengo para llamarlo porque no está con nosotros. Entonces, si es solamente por ese breve tiempo
que nos afecta, que nos duele o que nos hace sentir como ese vacío en nuestra vida. ¿Cómo será cuando ellos tengan que volar de nuestro hogar, cuando ellos tengan que partir a cumplir sus sueños? Entonces, no es nada grato, ¿verdad? Y, y saber, por lo menos en el ejemplo de Jocabet, que ella se despidió de su hijo eh, sin saber si iba a volver, sin saber si lo iba a volver a ver, sin saber si lo iba a encontrar de pronto en el río ya muerto, o si alguien lo iba a llevar lejos y no lo iba a volver a ver. Le creó a ella también como esa expectativa, ¿no? Y esa Ujú. necesidad de estar atenta a lo que pasara con él. Y pues todos conocemos el transcurso de esta historia y que Dios va guiando, Dios va dirigiendo cada situación y convierte las cosas negativas muchas veces en algo positivo para nosotros. Yo pienso que también como mamás, este momento de influenciar sobre nuestros hijos, aun cuando ellos vuelen, cuando ellos viajen o cuando ellos salgan de casa, eh, nunca termina, nunca termina porque a veces por una llamada pienso que podemos influenciar sobre ellos también en el sentido de recordarles aquello que le enseñamos estando en casa y ver cómo esa influencia que se aprendió o que se heredó, que se enseñó, perdón, en casa, puede continuar repitiéndose en su vida y ellos también puedan recordar eso que en la niñez se les enseñó y que ahora tienen que enfrentar en el mundo y llevar a cabo eso que aprendieron en casa. Así que esa influencia va más allá de cuando para el desarrollo, ¿cierto? Del niño y trasciende, ¿cierto? Por cada etapa de la vida de la persona, de nuestros hijitos. ¿Qué otras madres influencer encontramos en la Biblia? Bueno, otras madres que encontramos en la Biblia puede ser Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, Ujú. más conocida como, sí, la mamá de Juan el Bautista. Ella fue otra de las mujeres que dejaron huella y quedaron en embarazo ya mayores, así que fue un milagro de Dios. También tenemos a Betsabé, la madre de Salomón, quien modeló, quien influenció sobre un joven que llegó a ser un rey importante del pueblo de Israel en la antigüedad, Ujú. quien a pesar de haberse equivocado, porque también fue una mujer en la que se experimentó pues el adulterio, se vivieron muchas cosas en las que ella falló como mujer, pero que ella no permitió que esto influenciara o permaneciera en su legado, el que iba a dejar a su hijo, sino que fue influenciando a su hijo para que fuera un gran líder, para que fuera un hombre conectado con Dios. Y es por eso que Salomón fue amado por Dios y creció hasta convertirse en el mayor rey de Israel. Betsabé dejó sobre Salomón una huella como madre de un rey que fue sensible, que prefirió pedir a Dios sabiduría en lugar de riquezas. A pesar de poderlo tener todo y tener la influencia de Dios, pues ella decidió ser influenciadora en la humildad también de su hijo para pedir, para llevar lo que él pidiera, esto, sabiduría en lugar de riquezas. También encontramos a Sara, que fue la mamá del pueblo de Israel, como lo podemos conocer en la historia de Abraham, porque fue la esposa de Abraham y porque aún siendo estéril, Dios la escogió para ser la madre de una gran nación. Ella Ujú. dejó huella como madre, fue una buena esposa, ayudaba mucho a Abraham en sus labores, en su liderazgo, aunque sabemos también que extendiendo y que esto la llevó a aprender y a entender lo que es esperar en Dios. Rebeca también podemos mencionarla, que fue la mamá de Saúl y de Jacob. Y entre ellas también podemos reconocer a muchas otras madres como Agar, la mamá de Ismael, eh, la madre de Rubén, que fue Lea, y muchos más, ¿verdad? Ana, la mamá de Samuel, quien tuvo la capacidad de desprenderse de su hijo y llevarlo al templo para que fuera un siervo de Dios, para que se capacitara, para que aprendiera el, el sacerdocio en el tiempo de Israel. Y así también Noemí, la mamá de Malón, de Ekelión,
también, que tuvo una vida dura, quien tuvo que viajar y además de eso, pues experimentó lo que es perder a sus hijos. Esta mamá pues nos enseña mucho a nosotros, ¿verdad? Que a pesar de estar en la tierra donde era conocida como la tierra del pan, como era Belén, decidió ir a otras tierras que a lo Ujú. mejor no fueran las que Dios quería para ellos y tuvieron que experimentar muchas cosas, muchas dificultades, tuvo que vivir dolor porque perder a su esposo, perder a sus dos hijos en una tierra extraña. Creo que eso debió marcarla mucho como mamá, como esposa, como mujer. Y yo pienso que trayendo la historia de Noemí a nuestras vidas, debemos ser muy cuidadosas en el momento en que influenciamos a nuestros hijos en la toma de decisiones, porque a veces nos podemos equivocar creyendo que estamos haciendo lo correcto y llevar a nuestros hijos en lugar de en bendición, llevarlos a perdición, porque los exponemos a situaciones que no debieron experimentar o que no debieron vivir y por tanto nuestros hijos puedan ser influenciados negativamente para perdición de sus almas o de sus vidas en la salvación que Dios quiere ofrecernos y nos otorga a cada uno. Muchas gracias, Vivi, porque nos has dado un recorderis así. Yo sentí como si estuviéramos en un viaje de historias bíblicas de mujeres que efectivamente han sido de gran influencia para la vida de sus hijos, pero que todo esto ha trascendido a una comunidad, ¿cierto? A un liderazgo, incluso hasta nuestros tiempos. La vida de esos hijos y la vida de esas madres, hoy son gran ejemplo para nosotros y tenemos gran aprendizaje de ellos. Y quisiera que por favor nos comentaras y hicieras como esa reflexión con las madres de AWR Colombia acerca de ese llamado a ser madres influencer. Bueno, a todas las mamitas que nos están escuchando y que en realidad no nos enviaron el manual para ser buenas mamás, para no equivocarnos, quiero invitarte a que no te desanimes en la tarea de ser mamá, en que así te equivoques, a que así nos equivoquemos. Tenemos un Dios muy grande que nos ha dado un gran ejemplo de amor en nuestra vida y que nos muestra que cada día podemos iniciar de nuevo, que podemos hacer un nuevo comienzo y que podemos enmendar en algunas situaciones que podemos habernos equivocado como mamás y que podamos ejercer esa influencia sobre nuestros hijos de manera positiva, que podamos conectarlos con Dios, que podamos ejercer sobre ellos el modelaje de una mamá que está conectada con Dios y que cada día dependa como mamá de lo que Dios esté ofreciendo para su vida, que podamos como mamás influenciar en nuestros hijos una vida espiritual, una vida social y una vida familiar que los lleve a ellos a reconocer que no solamente podamos tener miles de seguidores, sino que los mayores seguidores y los mayores admiradores sean nuestros hijos. Ellos puedan reconocer que a través del tiempo y de las equivocaciones que podamos cometer como mamás, ellos puedan resaltar lo positivo que nosotros hayamos hecho por ellos, que ellos puedan resaltar y reconocer y aprender y ejemplificar también en sus hogares y trascienda a sus hijos la influencia positiva que hayamos dejado sobre ellos, las enseñanzas que hayamos construido sobre ellos y que ellos también puedan ser un modelo como padres para las generaciones que vienen. Así es, qué lindo mensaje y queridas amigas, es la invitación para todas nosotras, ¿cierto? Tal vez no tendremos 3,000 seguidores, 10,000 seguidores, 50,000, 1,000,000, pero tenemos a los más importantes que son nuestros niños y cuando ellos están chiquititos, mire que son seguidores físicos, ¿cierto? Y no nos despistan ni siquiera cuando vamos al baño, ni cuando estamos en la cocina, ni cuando estamos en el cuarto, a cualquier rinconcito de la casa, allí nos llegan. Y si Allí nosotros llegan, sí. aprovechamos, sí, si nosotros aprovechamos pues los momentos cuando ellos están así chiquitos, aún en la adolescencia, aún en la adultez, pues van a querer seguir recibiendo esas influencias de mamá.
porque somos mamás influencers, porque somos amigas, ¿cierto? Porque somos mujeres guiadas por el poder de Dios. Muchas gracias a nuestra querida amiga psicóloga Viviana por estar con nosotros en AWR, transmitiendo desde Bucaramanga, pero llega a todos los rinconcitos de Colombia. Gracias a quienes se conectaron y los invitamos a que este episodio lo pueden visualizar a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook de Asociación del Oriente Colombiano, y allí ustedes lo pueden compartir a otras personas, ya en diferido pueden enviárselo a sus amigas, a quienes este mensaje y todos los que presentamos semana a semana pueden bendecirles, pueden ayudarles para vivir mejor. Recuerden que estamos en Entre Amigas, tratando estos temas de actualidad. Y para terminar, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Dios, quiero darte gracias porque durante el episodio de hoy tú nos permitiste ver ese rol tan importante que tenemos las madres. Podemos influenciar a nuestros hijos y te pedimos que nos ayudes a hacerlo con sabiduría, con discernimiento, con el poder del Espíritu Santo. Bendice a cada una de nuestras oyentes, de nuestras amigas, dirígele su vida, guíala, Señor, y suple cada necesidad. También gracias por nuestra invitada, bendícela junto a su linda familia, que puedan recibir tu compañía y tu dirección. Guárdanos del mal y protégenos en Jesús. Amén. Nos despedimos enviándoles a cada uno de ustedes un cálido abrazo y gracias por estar aquí en Entre Amigas. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos Entre Amigas.